Bueno, vamos a iniciar entonces la entrevista de esta noche, que nos convoca a través del conversatorio de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, el cual denominamos conversatorio en clave psicojurídica, ¿sí? Saben quienes nos siguen semanalmente que los días miércoles tenemos estas entrevistas, nos damos estos gustitos de poder contar con personalidades, con colegas que generosamente participan en este espacio. Esta noche tenemos el gusto, el honor de contar con la participación de Elsa Coriat. Elsa es doctora en psicología, es psicoanalista, especialista en infancia, ¿sí? Fundadora y se encuentra a cargo de la Fundación de Estudios para la Infancia en la ciudad de Buenos Aires, y digamos, una colega con una claridad conceptual, tanto en digamos, en lo que hace a la teoría, como también en la transmisión del psicoanálisis. Así que, Elsa, muy bienvenida esta noche a esta entrevista en el conversatorio de la asociación. Bueno, gracias por la invitación y por la presentación. Por favor, un placer, un placer. Así que bueno, vamos a recordarles a los asistentes que por favor deben mantener sus micrófonos silenciados para que podamos sostener la entrevista sin interferencias de sonidos, ¿sí? Y así todos pueden escuchar y no, digamos, no se dificulta el audio. Bueno, Elsa, tal como veníamos conversando días atrás, uno de los temas que nos ocupa, porque si bien la asociación digamos, se especializa en el abordaje digamos, de lo forense, de la problemática forense, no deja de estar presente en nuestras intervenciones el sujeto, ¿no? Y el sujeto es uno solo, digamos, en su singularidad, en su historización, en su forma de nombrarse, en su forma de decirse, ¿sí? El sujeto del lenguaje. Y nos parecía que era más que interesante poder sostener esta conversación con Elsa, hablando de el nombre del padre, o sea, la función paterna, vamos a decir, la función paterna en los tiempos de la clasificación, ¿no? Que no es ingenuo, digamos, no es ingenuo hablar de la época de la clasificación, ¿no? Todos sabemos en los diferentes ámbitos en los que ejercemos, ¿no? En el ámbito de la clínica puntualmente, en el ámbito educacional, en el ámbito jurídico también, ¿por qué no? Hay una tendencia a, digamos, a las nuevas formas de nominar, ¿no? Y entonces esto no es sin efecto en la subjetividad, no es sin efecto en el lazo social. Así que bueno, Elsa, nuevamente bienvenida y ahí estamos para conversar. Vamos a sostener esta entrevista que va a ser aproximadamente de unos 40, 50 minutos para después darles la posibilidad a los asistentes que puedan hacer algunas intervenciones o preguntas al respecto de lo que vamos trabajando. Cuando me invitaste a esta entrevista con el título que propusiste, me acordé de una anécdota de hace unos 20 años, una anécdota en el consultorio de CEPI, donde una mamá de un chico que en ese momento tenía 7, 8 años, me dice que durante los primeros 4 años de su hijo
buscaban un diagnóstico, porque era evidente que el nene tenía algún problema, pero no, es decir, los pediatras a quienes habían consultado no habían llegado a ningún diagnóstico. Estaba en un pasillo esperando una consulta en el hospital de niños, y pasa una doctora, pasa una médica, ¿no? Con su guardapolvo blanco, mira al nene que estaba... ¿Se escucha? Sí, sí, Sí. perfecto. Me pareció que decías algo. Mira al nene que estaba upa de la mamá, por ahí era un poco más chiquito, ya no me acuerdo de esto, por ahí tenía 2, 3 años, no 4, estaba upa de la mamá, se para en seco la pediatra, mira al nene y dice, este nene es Brother Willy. Y la mamá instantáneamente le dice, no, este nene es Gómez González, no sé, el apellido propio el apellido de su familia. Sí, sí. Para los que no saben, Prader-Willi es una enfermedad genética que tiene una cierta frecuencia, pero es muchísimo menos frecuente que el síndrome de Down o incluso que el síndrome de Williams. Y sobre todo hace 20 años se tardaba mucho más en diagnosticar. Ahora tampoco es de las que se diagnostican tan rápidamente, pero bueno, en general ya antes de los 3, 4 años el chiquito está diagnosticado. Pero ahí me quedó hasta qué punto, es decir, de esta manera gráfica, no para este nene, porque la mamá instantáneamente dijo el apellido, el nombre de la familia. Pero, Absolutamente, lo puedo sumar. ¿de qué manera fácil se puede confundir un diagnóstico con el nombre de la familia? Inclusive cuando los padres preguntan, a ver, ¿qué hay que hacer con estos chicos? Ya sean estos chicos Prader-Willi o síndrome de Down, o últimamente parece que están todos diagnosticados como TEA. ¿Qué hay que hacer con estos chicos que tienen TEA? Estos chicos parecen ser de otra familia. Es el nombre que se les da. Es un problema muy grande cómo se está usando ahora esta clasificación, que además una de las cosas que para nosotros es un punto de partida, es que esta clasificación de TEA, es decir, la clasificación a la que lleva el DSM, es una clasificación que en realidad no clasifica nada. Eso es una de las peores cosas que tiene, no clasifica, porque entra casi cualquiera dentro de los requisitos para acceder al diagnóstico de TEA. Con lo cual pierde su sentido diagnóstico. A ver, así rápidamente la síntesis de lo que pensamos sobre esta cuestión. Sí. Absolutamente. Es tal cual, digamos, ¿no? ¿Hasta dónde, Elsa, crees que estas formas de denominar en la clínica puntualmente no genera una, vamos a decir, una forclusión, ¿no? En lo que hace a las formas de subjetivar al niño, ¿no? Porque si este niño al que vos referís en tu anécdota no tenía un otro que lo pudiera situar, que lo pudiera referenciar, ¿no? Con seguridad quedaba en ese nominalismo anónimo, ¿no? Que es el que provee el discurso de la ciencia, digamos. En este momento, sí, lo que vendría a ser el discurso predominante sobre estos temas en nuestra cultura, en la cultura de Buenos Aires, a pesar de todos los antecedentes de otro tipo que hay dentro de nuestra ciudad y de nuestra cultura, mucho más productivos que ciertas cuestiones que ahora circulan como si fueran verdad.
justamente una de las cosas que se dan por hecho es que aumentó el autismo. Hay dos cuestiones sobre esto. Primero, que se llama autismo a cuestiones a problemas psíquicos que hace 30 años no se llamaban autismo, era otro tipo de diagnóstico, o esquizofrenia infantil, o psicosis, a veces inhibición, a veces porque uno se encuentra con chicos que han sido diagnosticados como TEA, y algunos son nenes inhibidos, es decir, uno encuentra que no son chicos autistas, si es que autismo quiere decir algo, ¿no? Tienen otro tipo de problemas, a veces importantes, pero no son autistas. Entonces, yo en algún texto decía, es decir, si uno empieza a llamar bananas a todas las frutas, de repente va a haber muchas más bananas que las que había antes. Pero las demás, todas las frutas no se llaman banana, cada una tiene su nombre, son diferentes. ¿Se entiende cuál es la idea? Ahora, esto por un lado, pero no es solamente cuestión de que ahora se llame autismo a chicos que no son autistas y que con esto aumenta el número. Eso está, pero también lo que está es que se les ponga el nombre que se les ponga, ha aumentado muchísimo, no tengo ninguna posibilidad de decir porcentajes serios, porque no hay un estudio serio sobre esto, ha aumentado muchísimo el número de chicos pequeñitos, es decir, cuando digo pequeñitos digo de 3, 4, 5 años, con problemas muy importantes en el armado de su psiquismo. Es decir, muchos de los chiquitos que son diagnosticados como TEA, digo, no son autistas ni nada que se le parezca, pero eso no quiere decir que no tengan problemas psíquicos importantes en su armado psíquico. Y creo que tiene mucho que ver con una manera de ver o de no ver a los niños y que está totalmente de la mano con esta manera de clasificarlos y con los parámetros en los que se sustenta esta clasificación. Porque además, una de las cuestiones peores es cómo toman los padres, ¿no? El nene está un poquito desconectado, está medio perdido, algo, se le da el diagnóstico, esto desconcierta más a los padres, altera más la relación y además se le empieza a hacer un tratamiento que casi consigue ratificar el diagnóstico que se dio cuando en una época en la que en realidad el nene está en construcción. No es nada definitivo. No hay diagnóstico psíquico definitivo cuando se trata de un nene de pequeño. Tal cual, tal cual. Así que, sí, la cuestión, es decir, yo no estoy en contra de las clasificaciones, entre comillas digo esto, si están bien hechas, es importante tener diagnósticos. La cuestión es los criterios diagnósticos que se siguen, y para qué sirven, y para qué se usan, y cómo se usan. Correcto, correcto. ¿Qué dicen? Nosotros empezamos con el equipo, ¿no? En el que trabajo, en FEPI, que ella tiene una larga tradición como centro doctora Lidia Coriat, que es parte de la parte clínica de FEPI. Ya estamos cerca del medio siglo de trabajo clínico y de renovación constante de algunas cosas, aunque hay otras que los criterios... Perdón, tenemos a alguien que está con el micrófono activo. Le pedimos por favor que lo silencien. No los tenemos que bloquear desde aquí.
Por favor, alguien, para colmo, están viendo TN. A ver si lo podemos... Le sacó esa representación de sí. A ver, un segundito que voy a tener que... Bueno, Morín está con más información. ¿Cómo está, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, bueno, le contamos ayer en exclusiva, minuto 1, el gobierno general a través de la Cancillería decidió quitarle darle un estatus de cónsul honorario de Singapur en la República China. Por favor, si escucha, que mute el micrófono. Tengo tanta... Bueno, parece que finalmente... Sí. Ahora sí. Bien. Ahora yo ya me perdí en qué iba a decir, así que bueno, sigamos con por donde quieran, por donde les parezca. Justamente estabas refiriendo que no estabas en contra de las clasificaciones, sino que había que tener como algún criterio, digamos, para sostener un diagnóstico, ¿no? De hecho, el diagnóstico es sumamente necesario porque es lo que va a orientar la dirección de la cura. Y estabas haciendo referencia también al centro, ¿no? Al centro Lidia Coreano. Así es. Y además, ¿cómo se usa el diagnóstico? ¿En qué momentos y para qué? Pero, por ejemplo, en relación a los niños pequeños y a todos los niños, tanto más cuanto más chiquitos son, y que hablar de los bebés, cualquier diagnóstico, que no sea un diagnóstico genético, que esos son de por vida, cualquier diagnóstico, diagnóstico de orden de estructura psíquica, en la medida en que está en construcción, es totalmente provisorio. Uno puede decir en un cierto momento, este chiquito está psicótico, por ejemplo, como una manera de decir en el sentido de que tiene un problema muy importante en el armado de su psiquismo. Pero eso no quiere decir que necesariamente se quede en eso para toda la vida. Es decir, si hay una buena intervención profesional, eso se corre. Cosa que es terriblemente más difícil y casi imposible en los adultos, tal como indica la clínica. Pero bueno, en los chicos es al revés. En los chicos uno ve que chicos con problemas muy importantes, si se trabaja bien y se acierta y con un poco de suerte, se consigue que siga un camino en la vida que, como el de cualquier otro humano. Elsa, esto que estamos hablando y que tan claramente nos preocupa a muchos de los hoy presentes aquí, digamos, opera, digamos, a partir de lo que nosotros conocemos como la función paterna, ¿no? ¿Te parece poder digamos, hacer alguna referencia a la función paterna, digamos, como función estructurante, ¿no? De la subjetividad, del psiquismo? Mira, yo quería, cuando pensaba en esto, que es también lo otro que pensaba apenas me dijiste el título y el tema de esta reunión, sí. Pensaba, aunque sea algo que muy posiblemente conoce la mayor parte o todos los presentes, yo quería empezar por un determinado punto justamente para marcar que por ahí es por donde hay que empezar, que es que para el psicoanálisis hay una única ley con mayúscula, que es la ley de prohibición del incesto, que es la ley del pasaje por el, es decir, que decanta con el, que determina el pasaje por el complejo de Edipo. Esta ley es que se cumpla, que opere esta ley, es condición para que allí pueda producirse un sujeto. Sin esta ley, si esta ley no opera, no hay sujeto.
Y esta operación es lo que depende de la función paterna. La función paterna justamente es abrir una separación, establecer es más preciso, establecer una separación entre la madre y el niño. El bebé nace del cuerpo de la madre, ahí nace un bebé. Ahí el bebé empieza a pasar por toda una cantidad de experiencias que, como sabemos, son experiencias que sostenidas fundamentalmente desde quien cumple función materna, es decir, desde quien lo aloja, quien le da alimento, quien lo sostiene. Y llegado determinado momento, para nacer como sujeto, así como antes se separó del cuerpo de su madre, también se va a tener que separar psíquicamente, es decir, se va a tener que separar, un lacaniano diría, del campo del otro con mayúscula, que está representado en la madre. Bueno, y esto es lo que depende de la función paterna. Función paterna que, como digo, es una función. Inclusive en esto, el padre tiene, en los primeros tiempos, me refiero, en el tiempo del bebé, antes de que el nene salga, digamos, del estadio del espejo, es decir, antes del 1 año y medio, que la función paterna pueda operar, depende de que la madre le dé cabida, de que le dé lugar, de que ella misma tenga instalada la prohibición desde su propio pasaje por el Edipo. Claro. Pero bueno, ahí está el hecho de cómo interviene el padre, y si hay padre en la casa, evidente en la familia. Evidentemente, digo, acá quiero decir, en los temas que están muy actuales, nadie desconoce que ha habido y hay, sigue habiendo sujetos que han sido criados en hogares o que no estaba el padre o que era una pareja del mismo sexo, homoparental. ya acá sí. No sé si tengo que decir del mismo sexo, del mismo género, como homoparental, ese es el término preciso. Y han salido bien, es decir, digo, han salido con el mismo tipo en todo caso de problemas que de los de una pareja no homoparental. Correcto, bueno, correcto. Pero tradicionalmente esta función se llama función paterna porque ha sido sostenida por los padres. Y a los chiquitos muchas veces una persona de carne y hueso que cumpla con esta función paterna, es decir, que la sostenga, le viene muy bien, le facilita una cantidad de cuestiones al chiquito. Correcto. Le facilita, no es que sea condición la existencia de un padre presente. Correcto. Es decir, una función puede operar por otros caminos. Sí, ¿qué me decías? Sí. Te planteaba esto que claramente lo venís desarrollando, que cuando hablamos de la función paterna estamos hablando de una función lógica, ¿no? Estamos hablando que no, también lo manifestaste, que no es necesaria la presencia, digamos, corpórea, ¿no? Más allá de, digamos, de un padre hombre, porque esto hoy también está como bastante, digamos,
entremezclado, ¿no? Con las cuestiones de las diferentes teorías de género y demás, en donde se plantea la cuestión de una cultura patriarcal que, a mi entender, veo que hay un detrimento, en realidad, del patriarcado, en lo que sería, ¿no? Y hay como diversas suplencias hoy en lo que hace a la cuestión paterna. Pero hay algo, digamos, ¿no? Hay algo ahí y yo creo que eso es más del orden de una función que de una presencia, digamos, física. Sí, pero en algún momento, para ciertas cuestiones, esta función tiene que estar encarnada por alguien. No es lo mismo, por ejemplo, Lacan dice, digo, no hay concepto más abstracto, digamos, que el otro con mayúscula. Es la cultura, es la lengua. Pero, dice Lacan, al infans, al recién nacido, y al todo un tiempo de bebé, Sí. este otro con mayúscula tiene que estar encarnado en un otro con minúscula, que Lacan lo llama el otro con mayúscula real, valga la paradoja, ¿no? Porque es el otro, que es lo simbólico por excelencia, el otro real. Eso lo que quiere decir es que tiene que estar encarnado en alguien que sostenga al bebé. Es decir, un bebé tiene que ser alimentado, por más que sepamos que el significante es decisivo y las marcas significantes y todo esto que sabemos desde el psicoanálisis, pero el bebé tiene que comer, tiene que estar sostenido, tiene que estar acariciado, tiene que estar divinizado. Y no se lo puede divinizar hablándole a 2 metros de distancia y diciéndole qué lindo nene que sos. Eso no alcanza. Hay que tocarlo. Claro. Bueno, por eso la función materna es de una dimensión distinta a la función paterna. Yo a veces casi me enojo con que tengan la misma. Es decir, no me gusta que se diga la función materna y paterna como si estuviéramos hablando de una función ligeramente distinta. Son dimensiones completamente diferentes de función. Es decir, la otra es una función casi matemática. Pero en algún momento, en ciertas ocasiones, tiene que estar encarnado por alguien que el chiquito sienta que tal cosa está absolutamente prohibida, que no puede, que hay cosas que no se pueden. Una parte de todo esto lo sostiene la madre, por eso decía, todo depende del lugar que le dé la madre a otro que ocupe ese lugar, que a veces no necesariamente tiene que ser el padre del chiquito, pero tiene que haber algo que a la madre le importe más que el bebé en otro plano, por supuesto, su bebé, su nene adorado, su falo imaginario, como se quiera, pero si la mamá se siente completa con el bebé, si no desea otra cosa, esta otra cosa que desee la mamá puede no necesariamente ser el papá del nene. Un hombre, digamos. Claro, absolutamente. Puede ser otra cosa. Pero la cuestión es hasta dónde este deseo realmente está presente en la mamá de forma tal que el nene sienta que ese deseo está en la mamá, que él no la completa. Esto es lo que de una manera o de otra se tiene que dar. Perfecto. Elsa, si te parece, podríamos compartir el video que nos enviaste. Ah, cierto, ¿no? Sí. Me alegro que te hayas acordado. Porque no, que claramente
Justo hace muy poquito me vi un video, me llegó un video en estas cosas que se pasan por WhatsApp, por Facebook, por todas partes. Un video que a mí me gustó muchísimo. Después lo hablamos. En cierto sentido, es medio terrible. Son dibujitos animados, dibujitos animados, entre, uno podría decir casi tragicómico. Bueno, los dejo mirándolo y después comentamos sobre. Perfecto, bueno, ahí vamos a ampliarlo y ahí lo vemos entonces.
Se puede, todo esto se puede cortar. Perfecto. Pero vamos a... Bueno, y este fue lo tercero que pensé cuando me invitaron a este espacio, porque es un dibujito que había visto hacía muy poco, y cuando lo terminé de ver, pensé, este es como la caricatura más radical de qué pasa cuando no opera la función paterna. Correcto. Correcto, es sumamente impactante, ¿no? Ver, digamos, en la crudeza, digamos, va trabajando metafóricamente los diferentes momentos de la vida de un sujeto, ¿no? Y cómo todo lo otro le va quedando por fuera, digamos, a él. Creo que va a ser interesante después ver el intercambio con los asistentes. Sí, da para hablar todo el tiempo de esto y cómo vivió cada uno y los distintos momentos, que hay momentos muy distintos, pero igualmente quería arriesgarme a mostrar este dibujo y Sí, bueno. sí, no, absolutamente claro y, digamos, y duro también en lo que hace a la cuestión del sujeto en esa instancia, ¿no? Sí. Bien. Bien, Elsa. Bueno, si te parece, creo que podríamos darle, digamos, algún tipo de participación a nuestros asistentes, ¿sí? Para ello les solicitaríamos que quien quiera tomar la palabra lo pudiera hacer a través de activar el micrófono. Solicitamos que la intervención sea acotada, por favor, para que podamos dar lugar a que otros también puedan llegar a participar. No sé si alguien quiere tomar la palabra, los invitamos a que directamente haga uso de la misma. Hay algunas consultas por acá por el chat, que después las vamos a enunciar, pero bueno, no sé si hay alguna persona o... Yo puedo seguir diciendo cosas si quieren, pero sería Sí, muy claro, bueno sí, absolutamente. otra cosa. Sí, sí. O una pregunta.
¿Podríamos pensar, Elsa, en la actualidad, digamos, el papel de las instituciones en torno al ejercicio de la función paterna, digamos, ¿no? Hoy vemos en las prácticas judiciales en particular muchas situaciones que llegan, digamos, cuando ya algo ahí a nivel del funcionamiento familiar, digamos, ha dejado de funcionar, ¿no? O en donde ya vemos efectos digamos, de disrupción en el lazo social, ¿no? Con problemáticas de pasajes al acto. ¿Podría pensarse a la institución hoy, ¿no? Porque uno desde la teoría podríamos decir que sí, uno de los desplazamientos de la función paterna dentro de lo social se puede ejercer a través de las instituciones. Pero hoy, con el descrédito de las instituciones, ¿podría pensarse en que esté en condiciones de ejercer una suplencia en lo que hace a la función paterna? Mira, en lo que a mí me tocó, las pocas veces que la institución funcionó y operó, me refiero a la institución que tiene que ver con el Poder Judicial, jueces o este tipo de organismos que dependen de la justicia. Cuando operó bien, pero lo que pasa es que el descrédito se lo ganan todos los días, ese es el problema, ¿no? Porque o no operando, o dejando pasar tiempo. Es decir, hay situaciones terribles donde uno quiere recurrir a alguien que venga a parar, digamos, un padre golpeador, y o se demora exageradamente la intervención, o se interviene puntualmente y se desaparece. Bueno, es decir, una cantidad de situaciones donde finalmente termina haciendo lo mismo que echar agua sobre aceite hirviendo, con lo cual sí, termina estando en peor situación que antes de haber solicitado la intervención. Igualmente, absolutamente. es decir, desde nuestra institución clínica, hay veces que recurrimos y tratamos de encontrar un apoyo, ya sea vía del gobierno de la ciudad o de alguna otra instancia. Hay casos extremos en que no queda otra que hacer eso, y alguna vez nos hemos alegrado de haberlo hecho. A veces lo que más sirve, a veces sirve casi frente a los padres, el ver que esa instancia está, incluso elevar el pedido, ya eso, aunque no pase nada después por el lado de la justicia, pero contar con eso clínicamente, ya a veces es algo importante. Es algo a favor, correcto. Sí. Elsa, aquí, bueno, te voy a leer algunas de las intervenciones de los colegas por el chat. Paola plantea cómo se relaciona la función paterna con los problemas de estructuración. Perdón. ¿Cómo? Claro, hay alguien que tiene el micrófono activo, por favor, que lo pudiera mutear.
A ver, un segundito, Elsa. Bueno, ¿me estoy escuchando yo? Ahora se Paola escucha mejor, Lager, Andrés. Bueno, ¿cómo se relaciona sí, esta Paola, función paterna con los problemas de estructuración psíquica en los niños? exacto, en la niñez plantea, ¿no? A ver, mi experiencia clínica en el centro doctora Lidia Coriat empezó hace mucho tiempo, en una época en que era uno de los poquitísimos lugares que podía ofrecer un tratamiento para los chicos con síndrome de Down u otro tipo de patologías genéticas. Nunca nos limitamos exclusivamente a síndrome de Down, pero venían muchos porque no había dónde ir y es un problema que aparece muy frecuentemente. Entonces tuve oportunidad de tener mucha experiencia en esto, y donde me encontraba con que la sobreprotección del bebé o del niño pequeño era extrema, es decir, la madre casi se adelantaba a que el nene llorara para pedir algo. Entonces el nene estaba como lleno, sin necesitar pedir nada, nunca sentía esta necesidad. Antes, es decir, no podía sentir la falta. Con lo cual, es decir, terminaba, digo, o continuaba dependiendo completamente del otro, de la anticipación del otro, en vez de ser él el que empezara a tomar la palabra, por lo menos para pedir las cosas. Hola. Bueno, esto para mí, esta sobreprotección, que es, uno podría decir, como un exceso no muy feliz de función materna, se daba porque es decir, no había justamente lugar para un tercero que dijera, no, esto no va así, el nene no puede dormir todas las noches en nuestra cama. No son así las cosas. Hay un lugar para el hijo y otro lugar que es del papá. O por lo menos no es del hijo. Bueno, y ahí es donde, bueno, se va armando, no hay lugar para un pasaje satisfactorio por el complejo de Edipo. Entonces no se arma la represión, no hay deseo, eso. Bien, y de ahí se pueden explicar cuántas... Estoy haciendo un resumen absolutamente, pero bueno, sí. esa es la idea. Bueno, sí, la idea por ahí es compartir, digamos, estas puntas que después pueden llevar a otros estudios, desde ya, ¿no? Bueno, están, digamos, muy conformes, evidentemente, con la visualización del video, ¿no? En cuanto a lo que les ha podido aportar de manera gráfica el ejercicio de la función paterna, o en este caso, digamos, una función paterna fallida, ¿no? En donde termina siendo la propia muerte, aparentemente, la que opera ahí como corte definitivo, ¿no? La muerte de la madre. Pregunta Ornella si puede funcionar la escuela como una terceridad. La escuela siempre funciona como una terceridad. Pero la escuela, en el sentido de escuela primaria o preescolar, es decir, ya, digo, la escuela como escuela, porque ahora
los nenes van a la escuela desde que tienen meses de edad, es decir, ahora se llama jardín a lo que antes se llamaba guardería, pero, es decir, a partir de una cierta edad, a partir de un cierto tiempo, digo, un cierto tiempo que hace falta para llegar a cierto nivel de estructuración psíquica, seguro que la escuela funciona como tercero. Es más, es condición. Yo estoy convencida que, si bien la función específica de la escuela es lo que tiene que ver con la enseñanza, cumple un efecto, es decir, tiene un efecto, por otro, un efecto secundario que es más importante que su función específica, que es eso, que es proveer un lugar donde el chico se encuentra con pares, donde se encuentra con otra ley que la ley que, con otras autoridades que las que hay adentro de casa, en la familia. En ese sentido funciona como tercero y es condición para, en nuestra cultura, la inserción escolar es condición para este camino de la constitución del sujeto, se cumple un rol muy importante en esto. Claro, puntualmente. Con chicos con dificultades, perdón, con chicos con dificultades, muchas veces también el poder entrar en jardín, para un nene de 2, 3 años, que por ahí ni hablaba ni decía una palabra, muchas veces uno tenía la experiencia de que entraba a jardín y empezaba a hablar. Lo cual es que evidentemente la experiencia en el jardín, esa experiencia con otros, hacía que avanzara un paso que está un poco detenido dentro de la endogamia familiar previa. Correcto. Ahora Bien. por ahí, este camino está más dificultado justamente por la manera de clasificar. Porque cuando un nene de 2 años no habla, cosa que puede ser perfectamente normal, ya tiene el diagnóstico de TEA o de autista directamente, y entonces hasta en jardín reclaman que vaya con maestra integradora. Entonces el nene, en vez de estar en el grupito de jardín con los chicos, está con una maestra al lado. Con lo cual, claro, mucha integración no puede haber, pobrecito. Y así sigue un camino que parece empeñado en no posibilitarle una comunicación normal con nadie. Es decir, en eso son tiempos muy, muy, muy peligrosos estos. Así es. Bien, Elsa, bueno, creo que en esta respuesta amplia que diste, también respondiste a Camila Peñalba, que planteaba el tema de la función de las instituciones como, de alguna manera, intermediarios en esta relación madre-hijo, ¿no? Y puntualmente en lo que hace al ejercicio de la función paterna. Sí. Graciela Uriaga dice, en los casos judicializados de tenencia o régimen de visitas, en los cuales la madre no permite, entiendo que puso el involucramiento del padre en la vida del niño, ¿qué tan relevante es la labor de los equipos intermediarios en este contexto actual de pandemia, ¿no? En la supervisión de los regímenes de visitas dispuestos por los juzgados? No sé si lo que entiendo es que en la actual situación de confinamiento, en donde el niño debe estar en un lugar o en el otro, ¿qué ocurre si sumado a eso hay algún tipo de entorpecimiento o de imposibilidad por parte de uno de los genitores, digamos, en que el otro pueda ver al niño, ¿no? Y planteando un poquito
¿Cuál podría llegar a ser la función de los equipos en ese sentido? Sí, yo casi diría, y en cada lugar se hace lo que se puede, pero esto complicó muchas situaciones. Apenas empezó esta cuestión de el distanciamiento y el que cada uno más o menos se tenía que quedar en la casa en la que estaba, pensé en en un chiquito perfectamente normal, cuyos padres me habían consultado, los padres separados, para ver cómo seguir adelante con el hijo. Ellos dos casi no se podían hablar. Yo de alguna forma hice de intermediario como para que puedan hablar con respecto a qué hacer con el hijo. Y dije, uy, ¿cómo se las habrán arreglado? Ya habíamos tenido previamente algunas entrevistas, y por suerte, se las arreglaron muy bien. Pudieron arreglar de qué manera se distribuían al nene, que en algún momento sí cambió de casa, tampoco estaban tan lejos, y a mí me pareció muy importante, me pareció bien. Cambiaron el tipo de régimen que tenían previamente, ¿no? Que era 2 o 3 días en una casa, 2 o 3 días en otra, pero así que lo que estoy trayendo este ejemplo, que es un ejemplo minúsculo, para decir que entiendo que debe haber situaciones muchísimo más complicadas que tienen que ver también con esto, ¿no? Donde los dos padres muchas veces usan al hijo de pelota para tirarse, ¿no? De piedra directamente, no desde los intereses del nene. Absolutamente. Es mucho más Creo grave, que no. muchísimo más grave que Sí. la situación con este pacientito mío. Que ni siquiera Creo era que mi no, paciente, del nene. Sí. sí, no queda dudas de la función de los equipos, en este caso, como de un tercero organizante, ¿no? Podríamos decir, en donde puede de alguna manera posibilitar algo diferente. Exactamente. Acá... Sí, ahí diría Sí. que a veces uno tiene idea que la función del tercero, que tiene mucho que ver con la función paterna, es corte, y uno se imagina el corte como una cosa como el de la muerte. que muchas veces es así, es un golpe y las cosas quedan separadas, pero otras veces es una función que se cumple mucho mejor haciendo de intermediario que les permita justamente poder arreglar algo. Absolutamente. Tal cual. Bueno, si eso se logra... Sí. Aquí, bueno, Silvana García consulta cuál es tu opinión sobre digamos, el sobrediagnóstico, ¿no? ¿A qué se debe, dice, este abuso en los diagnósticos, ¿no? Yo creo que, es decir, digo, hay muchos factores, muchas veces se habla de la importancia que tienen los laboratorios y las medicaciones, y donde es muy fácil tener determinados diagnósticos para los que se diga hay que darles esta pildorita, este remedio, y cosa que ocurre y tiene su gran papel, pero hay muchos otros factores también que intervienen, y uno de ellos, yo casi diría que es
es la ignorancia, es decir, en la que se cae casi por comodidad, ¿no? Porque la pobreza intelectual que tiene el DSM, el desconocimiento de todo lo que la psiquiatría ha avanzado previamente a la elaboración del DSM, el desconocimiento de todo lo escrito por todo el mundo, no sé, es como, bueno, no sé qué más decir, pero hay una ignorancia muy grande. Hay Sí. neuropediatras, es decir, y a veces esto se está extendiendo a pediatras, que no entienden, no conocen la diferencia enorme que hay en cada chico con respecto a su manera de ir avanzando en el desarrollo. Entonces ven una cuestión como patológica y no tienen en cuenta el conjunto. Porque una cosa es, si el nene no habla y además no mira a los ojos y además no quiere jugar, es decir, si no hace una cantidad, o si hace una cantidad de cuestiones que muestran que está absolutamente desconectado. Y otra cosa es, si no habla, y habla con los ojos, habla con el cuerpo, habla con los muñequitos, no tienen comparación una cosa con otra. Y sin embargo a todos les ponen la misma etiqueta. Y sí. claro, Hay los padres una ponderación empiezan a del tratar como un organismo, ¿no? asunto. Sí. Sí. Sí, digo que se pondera el organismo por sobre el sujeto hablante, ¿no? Entonces, viene también esto un poquito a lo que plantean aquí Ailén y Sofía y también Pamela en cuanto al tema de la cuarentena, ¿no? En este actual contexto de cuarentena, digamos, de confinamiento, ¿cómo se podría pensar el tema de las funciones de separación e individuación, dice, frente a que hoy las instituciones están también de alguna manera limitadas en lo que hace a las salidas, ¿no? Y obviamente desde las familias también limitados a las salidas al exterior. No sé si algo de eso, Elsa, te inspira alguna reflexión al respecto. Sí, sí, evidentemente que dificulta mucho esta situación de cuarentena, justamente esta necesidad de salir de lo que, bueno, recién antes llamaba la endogamia, es decir, encontrarse con terceros de afuera. A determinadas edades esto es absolutamente importante. Pero de todas formas, digo, a mí me parece que las medidas que se están tomando en el sentido del aislamiento, en este momento, es decir, puede haber fallas por muchos lados, pero esto del distanciamiento físico de las personas me parece que es necesario para controlar la pandemia, y también me parece que hay maneras de estar en la misma habitación, incluso con un nene muy chiquito, porque justo fue tema de consulta en relación a un caso de una mamá que estaba muy pegada a su nene, y que el nene solo quería jugar con el cuerpo de su madre y no con otros objetos. Bueno, muy bien, pero hay maneras de jugar con el cuerpo de la madre que introducen lo simbólico, ¿no? Y estuvimos viendo distintas
cuestiones tipo ver de qué manera uno podría jugar al Fordá o a los prolegómenos del Fordá Sí, entre el nene y la mamá en la casa. Bueno, esto siempre se juega en general, el Fordá siempre se juega en la casa, ¿no? Pero, y bueno, eh, la cosa va. Otra cosa es si jugar es estar así y abrazadito y el contacto y el balanceo físico y eso, y otra cosa es si, por ejemplo, cada uno de los dedos de la mano, y acá me acordé de mi abuelita, ¿no? De mi propia abuelita que me decía, y este dedito fue a comprar no sé qué, y este cocinó no sé qué, ya no me acuerdo bien cómo era el cuentito, pero cada dedito cumplía una función y era parte de un cuentito. Que es el sí, cuerpo también, ni siquiera había otro objeto que, por correcto. supuesto, bienvenidos cuando pueden aparecer los objetos, pero si solo se puede jugar con el cuerpo, hay manera simbólica de jugar con el cuerpo. Ujú, ujú. Perfecto, y ahí tiene que haber una función paterna, operante, ¿no? Porque una de las consultas que hacían aquí los colegas era qué ocurre en el tema del abuso sexual infantil, ¿no? ¿Qué ocurre con el ejercicio de la función paterna en ese tipo de fenómenos, ¿no? Y uno lo que ve dentro de la clínica forense en las cuestiones del abuso es que esto que es del orden de la fantasía, de la ficcionalización, de lo que conocemos como la conflictiva edípica, ¿no? En el abuso, en particular en el incesto, es algo que se termina concretizando en un acto, ¿no? Y no podemos descuidar, digamos, los efectos que eso acarrea en torno tanto al funcionamiento del psiquismo, en lo que hace a la forma del sujeto de ubicarse dentro de una historia familiar, ¿no? Y también en lo que hace, obviamente, a la salida a la sexuación, ¿no? Entonces, esto que sí, decía, por favor. No, lo que iba a decir es que cuando en vez de haber función paterna, hay perversión paterna, es decir, perversiones paterna de un nivel como para llegar a determinadas formas de abuso, bueno, eso es lo que más compromete el psiquismo, pero eso está clarísimo, ¿no? Sí, sí, Este, tal cual, tal cual. sí, Bien, vamos a consultarles a ver si hay alguna otra pregunta a los colegas, si no estaríamos ya próximos al cierre de la entrevista de esta noche. lo que recién contabas, perdón, pero recién pensaba, Sí, sí. no hay nada más siniestro que no solo que un padre que no cumple función paterna, es decir, a veces es peor tener un padre que no hace nada en relación a su función paterna, tenerlo ahí al lado, que no tenerlo. Correcto. Este, Sí, 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 sí. me acuerdo Absolutamente. de un caso de un papá que con una hija muy grave, pero era el papá el que tenía ciertas cuestiones que en general tienen mucho más las madres que los padres, de no poder separarse de esta nena, de tenerla todo el tiempo abrazada, de tenerla upa, pero en realidad como un bebé, es decir, no es que había, es decir, no es que había un abuso de otro orden, pero el abuso era tratar a una nena que ya tenía 5 o 6 años como si fuera un bebé y corporalmente, y era el padre, que, cosa que en general es lo que hacen las madres, y que ya que lo hagan las madres ya no es demasiado saludable, que mejor que ahí intervenga el padre para separarla. Pero este padre, en vez de separar a la madre, Sí, sí. él duplicaba el papel y Claro. era
era muy grave. Y claro, sin posibilidades este sujeto de poder salir, digamos, ¿no? Ya En tenía medio de esto. dificultades por el coeficiente intelectual, digamos, que estaba muy comprometido, pero ya de esta forma era mucho más difícil todo. Así es. Bien, bueno, Elsa, la verdad que ha sido un placer reencontrarnos en esta instancia. Creo que queda evidenciado que el confinamiento también puede aperturar al lazo social, aunque sea a través de estos dispositivos que nos aportan hoy la tecnología, ¿no? Así Así, que, sí, reiterarte, Elsa, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por tu tiempo, por estas ganas de transmitir y de compartir con todos. bueno, ustedes siempre me proponen cosas interesantes, así que gracias Qué también. bueno, Elsa. Qué bueno, y qué bueno seguir en estos desafíos. Bueno, les agradecemos a cada uno de ustedes, acá los colegas te aplauden a distancia, así que recibí el aplauso simbólico, porque la verdad que ha sido muy, muy gratificante, Elsa. Bueno, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes, colegas, por estar hoy presentes, y los esperamos nuevamente el próximo miércoles en este ciclo de conversatorios. Bueno, buenas noches y bueno, y seguimos en la próxima. Buenas Chao, noches, Elsa. seguimos. Hasta luego. Un beso. Buenas noches, gracias. Por favor.